Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Alejandra Dinegro y esta es una nueva videocolumna para los amigos de Argolla TV. Y en esta ocasión quiero hablar sobre el tema de qué tan atractivo puede ser convertirse en un empresario, un comerciante formal en un país donde somos estructuralmente informal. Por ejemplo, 7 de cada 10 trabajadores peruanos son informales. 3/4 partes de las empresas en nuestro país trabajan bajo estas condiciones. Un poquito más de la mitad de las familias peruanas, alrededor del 54%, obtienen ingresos de la informalidad. Entonces estamos hablando de que este es un problema estructural y por lo tanto las medidas, las soluciones al respecto tienen que ser también estructurales. En ese sentido, cuando uno le pregunta a los empresarios, por más pequeñitos que estos sean, si quieren ser formales o no, obviamente que la mayoría responde que sí, y hay evidencia al respecto. Pueden ver una serie de estudios que están en la web, en la red, y van a encontrar que evidentemente muchos tienen el deseo de ser formales y que muchos de ellos se quedan, digamos, a la mitad de varias etapas de lo que implica ser formal. Tenemos también un porcentaje minoritario, diría yo, que evidentemente no le encuentra todavía lo atractivo a la formalidad y que está ligado al hecho de, por ejemplo, no cumplir con una serie de requisitos, ¿no? Cuando les preguntan, ya, si quieres ser formal, entonces ¿por qué no lo eres?, saltan a la vista una serie de circunstancias y de más bien situaciones en las cuales nos evidencia que, por ejemplo, los procesos de formalización son muy caros, son muy tediosos, son muy largos, y que en algunos de los casos, en el mayor de los casos, pueden ser asumidos, pero hay otros, por ejemplo, que evidencian el hecho de que el poder ser formal y los costos que se asume de manera recurrente para ser formal y sostenido en el tiempo, estamos hablando de una formalidad sostenible, son costos que van más allá de los costos que se asumen por el trámite. Que estos costos recurrentes en realidad no son o son muy pocos incluidos en los análisis, ¿no? Por ejemplo, quienes logran completar todo el proceso tienen un local registrado, en todo caso, tienen títulos de propiedad, cumplen con requisitos de seguridad, de salud, o sea, pueden cumplir con ello. Los que no gozan de esta serie de requisitos simplemente ven la formalidad como algo ajeno y que no les genera beneficios. Para las grandes, para las medianas empresas, la formalidad obviamente significa también publicidad. Pueden publicitar sus negocios, pueden participar de licitaciones con el Estado, con otras empresas más grandes a nivel privado. Definitivamente les genera pues una serie de beneficios. Pero para el más pequeño, estos costos recurrentes, sostenidos, son más bien una mochila pesada que tienen que cargar, porque no hay una serie de alicientes por parte del Estado para obviamente facilitar, por ejemplo, o para flexibilizar algunos de estos costos, ¿no? Que no significa necesariamente renunciar a actuar dentro de los márgenes de la legalidad. Yo creo que esta situación del COVID, de la pandemia, debería ser una oportunidad para el Estado para plantearse justamente este tipo de situaciones y este tipo de costos, ¿no? A aquellos que no les genera el atractivo ser formal, habría que discutir más bien el por qué no. Por ejemplo, hay una gran cantidad de testimonios que dicen que las visitas inspectivas o fiscalizadoras se convierten más bien en caldos de cultivo para que malos trabajadores o servidores o fiscalizadores les cobren coimas, por ejemplo, a muchos empresarios, y esto sucede en la realidad, ¿no? Por solamente tener acceso a una firma de un funcionario le cobran una gran cantidad de dinero. Y eso lo hemos visto también en casos tangibles, como fue el caso de La Victoria, con el exalcalde Elías Cuba, que se embolsaba 2 millones de soles cada fin de mes por el solamente hecho de cobrar cupos a los ambulantes que vendían a los alrededores de Gamarra, ¿no? Entonces la formalidad y la informalidad son dos caras de una misma moneda, y hay gente a la que no le conviene que muchas personas sean formales. Hay servidores públicos que viven de la informalidad, hay mafias que viven de la informalidad, ¿no? Y que obviamente la discusión y sobre todo la solución tiene que ser de esa envergadura, tiene que ser una solución que responda a las necesidades del momento.
Y si el gobierno quiere apoyar obviamente la reactivación económica de las medianas, de las pequeñas empresas, tiene obviamente que generar un espacio de promoción de la formalización, pero sobre todo teniendo en cuenta estos costos que son muy importantes y relevantes y que están asociados dentro de la formalidad, y que más bien cualquier medida a largo plazo no podría excluir estos costos que van más allá, como yo mencionaba, de los trámites. Así que esa sería una de las medidas, digamos, que bien podrían tenerse en cuenta para poder un poco resolver lo que hemos visto estos días en los noticieros, ¿no? Gran cantidad de personas que obviamente han salido a las calles y que muchos de ellos, ojo, muchos de ellos son formales, tienen tiendas, están pagando impuestos, mensualidades, tienen a su cargo trabajadores, y que obviamente, por más pequeños que estos sean, como yo decía, no encuentran en estos momentos mecanismos para poder seguir comercializando sus productos, y que encuentran, digamos, crean más bien espacios para hacerlos de manera informal y creando más bien mercados paralelos, fuera de la formalidad, fuera de la legalidad quizás algunos, porque obviamente necesitan subsistir, ¿no? Hay hambre, hay miedo, y sobre todo que también tenemos que empezar a discutir y dejar un poco de lado la idea de que solamente el COVID está matando. La precariedad también mata, la informalidad también mata, si no recordemos el caso de las Malvinas, ¿no? Esas cosas, la pobreza también mata, la anemia, la desnutrición también mata, y esas son situaciones que de algún otro modo también entran a discutirse dentro de estos temas, que son pues, como yo mencionaba, estructurales. Ojalá que estos ejes mencionados puedan ayudar a la discusión del mismo. Ojalá que las medidas también que se les ha dado, las facilidades que se les ha dado a las grandes y las medianas empresas, también puedan ser, digamos, facilitadas a las pequeñas empresas, que son las que generan los mayores puestos de trabajo. Si no, va a ser una problemática que se puede más bien salir de control, y creo yo que la única solución no puede ser la represión a estas personas, sino que habría que ver los mecanismos en realidad para tomar de una vez el toro por las astas. Y como yo mencionaba, esta más bien es una oportunidad, tanto a nivel nacional y como también a nivel local, de empezar pues a discutir una serie de medidas que bien pueden llevarse a cabo y que pueden discutirse inclusive con muchos empresarios al respecto, y que estoy muy segura que muchos de ellos no me dejarán mentir, los costos recurrentes son altos, y puede ser ese por ahí un camino para poder darle facilidades a las medianas y las pequeñas empresas, y que los costos de la informalidad en estos casos puedan de algún otro modo controlarse y empezar más bien a dar facilidades, y sobre todo que va a permitir que muchos municipios puedan tener control de una serie de negocios, de galerías que están registradas, y se puede cruzar información, ¿no? Y así como otros mecanismos más que pueden permitir también tener un control al respecto sobre empresas o negocios que no actúen dentro de los márgenes de la formalidad. Veamos esto como un problema, una cara, dos caras de una misma moneda, ¿no? La formalidad y la informalidad. Hay tipos de informalidad también, pero a nivel general se habla de la informalidad con una cantidad gruesa, como una cifra compacta de 72%. Entonces, eso quería comentarles en esta columna, y ojalá que sirva para el debate al respecto, y podemos ahondar un poco más en este tema en una siguiente videocolumna. Así que no se pierdan las columnas de Argolla TV, y nos vemos hasta la próxima semana. Saludos.